Vamos a comenzar, que llegó el día. De mi parte, este ha sido un tiempo de preparación desde el mes de diciembre, preparando lo que será este curso de capacitación. Así que vamos a comenzar dándole gracias a Dios y así arrancamos con el estudio de esta noche. Señor, te damos gracias por este día que ha llegado, por la oportunidad de estudiar juntos tu palabra, ser enseñados acerca de tu plan para nosotros, de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que en esta noche tú bendigas a toda persona que esté en sintonía, ya sea en persona o en vivo, Señor, por live stream. Y pedimos, Señor, de que este sea algo provechoso para tu pueblo, que nos ayude en algunos casos a recordar cosas que tal vez no hemos estudiado mucho tiempo, y tal vez en otros casos, Señor, cosas nuevas que vamos a aprender. Así que te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para mí es un tiempo alegre. Hoy arrancamos. Estamos trabajando algo un poquito diferente, no solamente en la materia, pero quiero que sepan lo siguiente, y es de que todo el material de estudio se está poniendo en nuestro sitio web, tanto en inglés como en español. Entonces, con solamente ir a nuestra página, www.montclairchristian.com, busque fundamentos, o en inglés foundations, y ya ahorita ahí ya está tanto la presentación de PowerPoint, como mis notas, y también como lo que es la porción de apuntes, por si desea ir y bajar eso en casa. También para aquellos que nos acompañan esta noche, pues pueden hacerlo también. Y pues el material va a estar disponible en el sitio web, y luego los videos van a seguir en Facebook. Y en estos días voy a comenzar a poner todo eso en YouTube también. Este día comenzamos esta capacitación de 10 semanas. Recuerdo otra vez de que la idea es trabajar toda esta información juntos, y para aquellas personas que deseen recibir un certificado, pues la iglesia les va a otorgar un certificado de haber completado este primer nivel con solamente 7 de las clases. Aunque usted no pueda venir a una clase, siempre lo puede ver en vivo. Si no lo puede ver el mismo martes, lo puede ver en 3 semanas. Lo único que le pido es de que si lo hace de esa manera en vivo, solamente que deje un comentario en el video para saber de que usted vio esa clase. Y también para aquellos que nos acompañan, si desean el certificado, les pido que dejen solamente un comentario, un saludo en el video, solamente para saber de que también están atravesando esos estudios y para prepararle un certificado al tiempo de que terminemos. Este día comenzamos el primer estudio, y este es una reseña, un overview, se le dice en inglés, general acerca de la Biblia. Originalmente había preparado este primer estudio simplemente como un folleto adicional, y luego pues al ir desarrollándolo más y más, vi el gran provecho que pudiera haber al comenzar con esto, y no que fuera un suplemento, por el beneficio también de muchas personas que vienen a fe, o son nuevos en la fe, o no tienen un trasfondo acerca de la Biblia. Y por eso en las últimas semanas hemos hablado acerca de que la Biblia es esencial para la vida y la fe de todos los creyentes. Hemos hablado de que los creyentes deben de aceptar la autoridad de la palabra de Dios sobre sus vidas, lo cual significa que ella tiene el poder decisivo sobre nosotros. Cuando yo quiero hacer algo o siento que debo de hacer algo y va en contra de lo que la Biblia enseña, la Biblia es la que gana. No soy yo. Y es porque el trabajo de la palabra de Dios es formarnos, y no formarla a ella a mi antojo o a mi beneficio. También hemos hablado de que los creyentes deben de verse a sí mismos como discípulos o aprendices de la palabra de Dios. Que permitimos que lo que ella enseña sea para nosotros guianza, que sea sabiduría y que también sea correctiva en nuestra vida. Y hemos también hablado en las últimas semanas de que sin el hábito
de estudiar la Biblia, entonces el crecimiento que podemos tener es algo muy limitado. Entonces, por lo tanto, todo lo que creemos, toda doctrina que formemos y toda práctica del cristiano debe de estar directamente relacionado con lo que la Biblia enseña. Si yo creo algo y lo que yo creo no es respaldado por lo que la Biblia enseña, soy yo el que debe de adoptar una manera de pensar. Si he formado una doctrina, pero no es apoyada por la Biblia, entonces no hay seguridad en esa creencia, en esa doctrina. Debemos de darle prioridad a la Biblia para que ella nos enseñe. Entonces, esta noche comenzamos con esta primera lección y es esta, de que la Biblia es la palabra escrita de Dios, la cual Él ordena que estudiemos y obedezcamos. Todos hemos escuchado la frase palabra de Dios. Y sin embargo, en la Biblia misma hay diferentes instancias en las que se usa para describir palabra de Dios. Por ejemplo, había comunicación directa entre Adán y su hijo, perdón, entre Dios y su hijo Adán. Verbalmente, literalmente hablándole a él. También, por ejemplo, a Moisés, Dios le hablaba directamente a él. Esa es palabra de Dios. También, por ejemplo, Dios hablaba a través de algún profeta. Por ejemplo, Eliseo o Isaías, quien sea, y le hablaba al pueblo. Y se dice en la Biblia que venía palabra de Dios al profeta y el profeta declaraba lo que Dios decía. Y es también palabra de Dios. A Cristo en Juan 1 se le llama el verbo de Dios, la palabra, el logos de Dios. Y esa es una circunstancia única. Solamente Cristo es el verbo de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios en la cual nosotros nos vamos a enfocar es la palabra escrita. ¿Qué es lo que Dios quiso que usted y yo supiéramos? 2000 años después de que se cerró el canon de la Escritura, ¿qué es lo que Él deseaba que su iglesia practicara, que supiera, que viviera? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios nos ha dado la Biblia, en la cual es su palabra escrita y debe de ser interpretada como que es Dios mismo hablándonos, utilizando las manos y los labios de otros seres humanos por los cuales nos llegó esta palabra, pero el mensaje, el orden de lo que se dice, las palabras, todo viene de parte de Dios para usted y para mí y para todo el mundo. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que debemos estudiar la Biblia? Muy sencillo, es para nuestra bendición y prosperidad. Es Dios hablando a nuestro corazón, concientizándonos, renovando nuestra manera de pensar. Y el plan de Dios es que su palabra nos forme, nos dirija y nos lleve hacia la voluntad de Él para que entonces seamos exitosos en cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Salmos 1 y 2. Él le dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3 menciona algo y amplía un poco más de las diferentes maneras que la persona que medita en la palabra de Dios prospera. Así que vamos a comenzar con ese entendimiento. Vamos a estudiar lo que la palabra de Dios dice y déjeme decirle con mucho respeto, si el creyente no tiene la convicción plena que la Biblia tiene autoridad sobre su vida y que la Biblia es la palabra de Dios, se va a descarriar, se va a equivocar, va a ser engañado, va a ser herido y últimamente no va a crecer en la voluntad de Dios, sino va a crecer en madurez, porque esta es la herramienta que Dios usa. Usa otras herramientas, las experiencias de vida, las buenas amistades, pero primordialmente su palabra.
Vamos a hablar un poco acerca de la Biblia, una información general acerca de la Biblia, y eso se puede pensar como en una orientación. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Los libros están divididos, como usted lo puede ver en su Biblia, en capítulos y versículos. Pero esos capítulos y versículos no son parte de los pergaminos originales, las escrituras originales. Dios no le dijo a Moisés, escríbeme aquí capítulo 1 de Éxodo, sino que se escribió y luego con el tiempo la iglesia puso divisiones para que pudiera ser fácilmente encontrada la cita, para que pudiera ser organizada de una manera. A veces usted puede leer algo y ve que el siguiente verso comienza en medio del pensamiento previo. Y es por eso, porque es simplemente una herramienta de catalogar o poder organizar la estructura para el estudiante de la Biblia. La Biblia hasta ese tiempo ha sido traducido a más de 2000 lenguajes y dialectos mundialmente. El Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, fue escrito principalmente en el lenguaje hebreo, el idioma hebreo. Algunas partes fueron escritas en lo que se llama arameo. El Nuevo Testamento conserva frases en arameo. Por ejemplo, cuando cita directamente a Jesús, hablando como Talita Kumi, hablando de que ni a ti te digo que te levantes, o sus palabras en la crucifixión. Entonces, se conserva exactamente el lenguaje exacto que él usó, pero todavía en sí, en su totalidad, pues lo vemos como totalmente escrito en griego. Ahora, ¿por qué se hizo? Bueno, para decir exactamente estas frases exactas de Jesús. Y en segundo lugar también, porque el idioma era comúnmente usado en el tiempo de Jesús y de los apóstoles. Entonces, 268 versículos del Antiguo Testamento fueron escritos en arameo, algunas porciones de Daniel, algunas porciones de Esdras, de Jeremías. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero lo que se llama koiné. Koiné era el lenguaje común, del pueblo. Ahora, quiero que piensen en esto y tal vez nunca lo han pensado. En el tiempo de Jesús, vemos la influencia de los griegos y la influencia de Roma. Todo lo que es filosofía y enseñanza y comunicación de ese tipo era por medio de el griego, el koiné. Y sin embargo, la estructura militar y política fue cediendo a lo que fue Roma. Entonces, en nuestras sociedades modernas tienen influencia de los griegos, influencia también de los romanos. Y en este caso, la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en este lenguaje koiné, griego, y se le llama koiné, que significa común. Si alguna vez ha escuchado usted la palabra koinonía tiene de raíz esta frase, koiné, porque koinonía significa compañerismo, pero el significado literal es tener todas las cosas en común. Entonces, la iglesia practicaba koinonía, lo cual significa que estaban juntos, tenían las cosas en común, y por eso se usa esa palabra, pero el lenguaje, el tipo de griego que se usaba, era el lenguaje normal de la sociedad. Entonces, como dijimos anteriormente, algunas palabras se conservan en arameo. Las divisiones básicas de la escritura son el Antiguo Testamento, en primer lugar. Tiene sus propias divisiones. Entonces, el Antiguo Testamento nos habla acerca de los orígenes del hombre, de la creación de Dios, del universo, del planeta Tierra, de la naturaleza, de los animales. Y si me permite humanizar un poco la información de lo que el motivo de todo esto es de que Dios hizo todo lo que hay, todo lo que existe para que su familia, sus hijos, Adán y sus hijos, tuvieran expresión material. Hizo
los planetas que existen en balance, en los sistemas solares, el sistema solar, las galaxias, todo eso para poder conservar y crecer vida en esta esfera. ¿Okay? Ahora, si nosotros tomáramos la actitud moderna acerca de este tipo de cosas, pensaríamos de que simplemente la vida orgánica en este planeta surgió de manera de muchos accidentes, muchas mutaciones genéticas que se evolucionaron de una forma hacia otra. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios hizo todas las cosas. En el Nuevo Testamento se nos dice que todas las cosas fueron creadas por Cristo, por Él y para Él. Y nosotros somos la joya de su creación. No somos animales. Yo sé que eso nos clasifica en la escuela, el sistema educativo, como animales, pero que la diferencia es que el dedo gordo tiene una movilidad diferente a todos los diferentes tipos de animales. No es así. La Biblia nos enseña confiablemente lo que es el plan de Dios y la historia de la humanidad. Y todas las cosas las hizo por su palabra. Dijo, háganse los cielos, el mar, todo lo que es. Pero luego nos explica que hizo al ser humano con sus manos y luego sopló aliento de vida. Y nos dice el libro de Génesis de que entonces el hombre fue un alma viviente, no es un animal. Sin embargo, a ese hombre se le otorgó autoridad sobre toda la creación. Dios le puso en sus manos el título de propiedad a su hijo Adán y le dijo, multiplíquense, sean productivos, llenen la tierra, gobiérnala, administrala, crécela. Y ese era el plan original de Dios. Ahora, desde ese comienzo en el libro de Génesis, una vez que el hombre cayó al pecado, también se nos explica lo que va a ser el plan de salvación para la humanidad, porque Dios de primera mano condena a la serpiente y le dice que la semilla de la mujer iba a destrozarle a la serpiente en la cabeza. Esa es una imagen de lo que Cristo hizo en la cruz. Le dice, tú podrás herirle el carcañal, pero Él te destruirá la cabeza. O sea que desde esos primeros capítulos de Génesis, Dios ya presenta lo que va a ser el plan de salvación. Y todo esto del Antiguo Testamento nos muestra el plan original de Dios, el plan de Dios con el hombre, las consecuencias del pecado, nos muestra las diferentes maneras que Dios estuvo tratando con diferentes siervos en diferentes tiempos, cómo trató por ejemplo, con Noé, luego cómo trató con Abraham y con sus descendientes, hasta formar una nación. Y se nos explica esta gran promesa y ese pacto que Dios hizo con Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Y por medio de Abraham vino Jesús, humanamente hablando. Así que todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son para nosotros no solamente nuestra historia, pero es la historia de Dios. ¿Cuál es su plan? ¿Cómo nos ve? ¿Qué es lo que Él dice acerca de nosotros? Cómo hizo un pacto con una nación que Él mismo dice que era la más insignificante entre todas, pero hasta este momento Dios todavía honra ese pacto con Israel. Tiene pacto con nosotros, su iglesia. En el Antiguo Testamento nos habla, aún en los libros, por ejemplo, de Daniel, nos habla acerca de los últimos días. Nos habla acerca de las potencias mundiales que habrían y cómo sería el fin y el juicio final. Entonces nos proporciona esta explicación escatológica. Y si recordarán, estudiamos el año pasado todo un tiempo acerca de escatología, que es los estudios de los últimos días. Y aún comienza desde ese tiempo a revelar lo que será lo último de este tiempo, antes que venga Jesús por su iglesia y se desate juicio sobre la tierra. Luego Cristo con su iglesia regresarán para establecer el reino de Dios físicamente aquí en el mundo. Ahora, el Antiguo Testamento se divide en las siguientes secciones. Por favor, anoten lo siguiente. En primer lugar está lo que se llama el Pentateuco, los cuales son los primeros 5 libros de la Biblia, los 5 libros que se le atribuyen directamente a Moisés. Entonces, esto es lo que llamamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio.
No son nombres tal vez muy fáciles de recordar, pero a esto se refiere. En segundo lugar, los libros históricos. Eso incluye, por ejemplo, libros como el libro de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, las Crónicas, los libros de Reyes. Y narran lo que es la jornada de este pueblo de Dios desde la conquista, el tiempo que toman a Canaán como posesión, hasta lo que es el exilio babilónico, cuando el pueblo es tomado en esclavitud de Babilonia. Nos muestran el Antiguo Testamento y toda la Biblia en general nos muestra las debilidades de los hombres. Nuestra inclinación al pecado nos muestra aún en los siervos de Dios su propio pecado, sus errores, su desobediencia. Si yo quisiera escribir un libro para presentar cualquier cosa en la mejor luz, nunca incluiría los fracasos. Sin embargo, la Biblia es muy transparente y nos muestra que un hombre puede fracasar, que una mujer puede fracasar, aunque siga y tenga fe en el Señor. Y luego están los libros de sabiduría, y se le llama libros de poesía, de sabiduría y de poesía. Entonces, aquí hablamos acerca, por ejemplo, del libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares de Cantares. Y estos libros se les llama libros poéticos, pero entendamos de que no son poemas como lo entendemos, pero son libros llenos de alabanza, de adoración, también aún de profecía mesiánica, de declaraciones de Dios. Son libros de sabiduría. A mucho cristiano le gusta mucho leer unos cuantos salmos que son bellos y proveen mucho apoyo, mucho apoyo moral, espiritual, pero no es el todo de lo que se nos dice en estos libros. Ahora tengamos en cuenta esto, de que solo porque se le catalogue como un libro de sabiduría, de poesía, no quiere decir que no sea palabra de Dios y que no sea aplicable para nosotros. La regla es de que toda la Biblia es palabra de Dios y es útil para nosotros. Y luego libros proféticos. Y esto, aún de los libros proféticos, se cataloga en profetas mayores, profetas menores. Dicho de paso, como parte de ese estudio también hay una última página que está disponible en su paquete. Igual está disponible para que se baje por el sitio web, lo cual nos muestra los libros de la Biblia, su autor y la fecha aproximada en la cual fue escrito ese libro. No es en orden cronológico, pues está en orden bíblico. Pero usted puede ver y darse cuenta más o menos quiénes son los autores. A veces no todo un solo libro le corresponde a un solo autor, pero la mayoría le corresponde y por eso se le atribuye a esa persona. Entonces, hablemos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos revela la vida de Jesucristo. Nos muestra el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento concerniente a la persona de Jesús, su nacimiento, su lugar de nacimiento, que nacería de una virgen, que se buscaría para matarlo y que saldría huyendo de la nación a muy temprana edad. El Antiguo Testamento aún hasta habla las mismas frases que él usaría algún día, en momentos en los cuales él está literalmente completando o viviendo o mostrando esa profecía dada cientos de años anteriormente y ahora mostrándolo en vida. Así que nos muestra lo que Jesús enseñó. Como hemos dicho anteriormente, los 4 relatos del Evangelio nos hacen una imagen completa de la vida de Jesús, de lo que Él quería enseñarnos, de sus obras, de sus hechos, su muerte y su resurrección. También nos muestra lo que es el nacimiento de la iglesia. Cuando hablamos del nacimiento de la iglesia, no hablamos de la iglesia católica. Estamos hablando de la iglesia que los apóstoles mismos formaron en el planeta en base al gran mandamiento y la gran comisión que ellos salieron y esparcieron el mensaje del evangelio a todo el mundo conocido. Incluso los libros de historia nos muestran cómo el mensaje del evangelio salió
de Israel a lugares remotos como la Rusia, como la India, como la China, Japón, a toda parte de África, llegando a Europa, hasta España, Portugal. Se acredita también visita apostólica a lugares como Escocia. A todo lo que el mundo conocido se llevó la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que es una reseña general. Ahora, tiene pues algunos componentes generales. Número 1, tiene relatos del Evangelio. Y me he esforzado mucho por siempre utilizar esa frase. Son relatos del Evangelio. No hay 4 evangelios, pero comúnmente la gente se refiere a estos 4 libros como evangelios. Pero eso no es una verdad bíblica, sino lo que es simplemente una orientación humana, se les llama así. Entonces dice los 4 evangelios, pero somos muy claramente instruidos en el libro de Marcos que hay un solo evangelio, es el evangelio de Jesucristo. Sino que cada uno de esos 4 escritores nos da su propio relato. Dicho de paso, el primero de ellos es Marcos. Entonces nos da esa perspectiva, cada uno en concierto nos muestra estos diferentes eventos en la vida de Jesús, pero desde diferentes dimensiones, como que hubiera un accidente aquí en la esquina y hubieran 4 testigos, cada quien vio de acuerdo a su ángulo, a su lugar, su atención. Entonces, de igual manera funciona así. Luego los Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos. Este libro nos relata la formación de la iglesia primitiva, la propagación del Evangelio al mundo conocido, las obras de los apóstoles, cómo Dios los utilizó de diferentes maneras. Vemos al apóstol Pablo venir a fe, un hombre que comienza su historia bíblicamente como un asesino, y luego tiene un encuentro con Jesucristo y es nacido de nuevo y se arrepiente, y luego él es el mensajero mayor al mundo no judío. Luego las epístolas generales. La palabra epístola significa simplemente una carta, pero cada una de estas cartas se le da este título formal, que son una comunicación directa al pueblo de Dios. Entonces eso incluye, por ejemplo, el libro de Hebreos, libro de Santiago, lo que son las epístolas de Pedro y de Juan. Okay, entonces estos libros nos dan, no solamente añaden a lo que es la información que tenemos acerca de los últimos días, pero vemos la formación de la iglesia y la estructura de la iglesia. Gran parte de las epístolas tienen que ver con lo que debe ser el orden dentro de la casa de Dios, lo que debe ser el orden en la vida del creyente, clarificando doctrina y enseñando el cumplimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Luego está lo que se llaman las epístolas paulinas, que significa, literalmente significa, pues, que son de Pablo. El apóstol Pablo, son 14 epístolas que él escribe, como lo son el libro de Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, 14 de ellas, formando lo que es la doctrina cristiana, lo que creemos, el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo, cuáles son las prácticas del creyente y de la iglesia. Y luego, por último, está el libro profético, que es el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es un libro profético que comienza con una revelación de Jesucristo, luego continúa un mensaje a las 7 iglesias en la región alrededor del Mediterráneo, que llamamos Asia Menor, que tienen un mensaje directo a esas iglesias y sus pastores en ese tiempo, pero que también tiene una aplicación que perdura por todos los siglos. O sea, todavía las afirmaciones de esas iglesias y las advertencias a esas iglesias son relevantes a nosotros en este día. Algunos teólogos lo han interpretado que cada una de esas iglesias simbolizan una etapa histórica de lo que es la iglesia de Jesucristo. Y aunque ciertamente hay algo de eso, yo lo veo como una combinación de las dos. Es un mensaje directo a esos pastores y esas iglesias,
que traen afirmaciones y que traen advertencias, las cuales también son para nosotros, los creyentes de este tiempo. Entonces, nos muestra, en algunos lugares nos muestra una pequeña imagen de lo que va a ser el cielo, de cómo los ancianos en el cielo vienen y ponen sus coronas ante el Señor Jesús y la exaltación del Señor Jesús por su sacrificio en la cruz, por su obra redentora. Vemos lo que será el sistema del anticristo aquí en la tierra, donde ya no se utilizará dinero, sino que todo será electrónico y será controlado. Incluso habla hasta de inflación astronómica. Habla acerca de las consecuencias de no aceptar lo que es la marca del anticristo. La gente tendrá que morir por su fe o aceptar la marca del anticristo y ser condenados eternamente. Vemos la última batalla donde todo el mundo se levanta en contra de la nación de Israel y luego viene Jesús con sus ángeles y su iglesia y trae una batalla que fulmina al enemigo y sus fuerzas y luego el establecimiento del reino de Cristo y termina mostrándonos la condenación final para el diablo, sus demonios y aquellas personas que todavía rehúsan venir a Cristo, y nos muestra una nueva creación. Así que el Nuevo Testamento es bellísimo, pero no es el todo. La ley y los principios de la ley en el Antiguo Testamento, aunque se hayan cumplido en Jesucristo, el principio de la ley todavía es aplicable y todavía tiene autoridad sobre la vida del creyente. Y hay gente que ahora lo que hacen es dividir la Biblia y decir que solamente las palabras rojas que aparecen, solamente lo que Jesús dijo literalmente es lo que es aplicable a la iglesia. Eso es una mentira. Toda la Biblia es aplicable a la iglesia. ¿Okay? Jesús afirmó la palabra y dijo que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Okay? Así que Jesús no vino a anular su palabra, vino a cumplirla, pero todavía es para nosotros instrucción. Ahora, los temas básicos de la Escritura son, y aquí solamente no hay nada que apuntar, pero solo rapidito, una generalización de las cosas que nos habla la Biblia, nos habla acerca de Dios. Nos muestra, por ejemplo, acerca de su naturaleza, lo que Él ha deseado revelar de sí mismo hacia nosotros. Nos enseña acerca del hombre, nuestros orígenes, la creación. Y dicho de paso, al lado de lo que estoy diciendo, hay algunos versículos. En algunos casos hay mucho más que eso, pero simplemente hay una orientación ahí. Nos habla acerca del pecado, cómo surgió, las consecuencias del pecado, cómo la persona nace dominada por el pecado, con una naturaleza pecaminosa, que nacemos ya en camino al infierno. Dios no nos manda al infierno, nacemos ya en camino al infierno y por eso mandó a su Hijo único a rescatarnos del infierno. Así que Él no vino a condenarnos, vino a salvarnos de la condenación en la cual ya se encontraba la humanidad. Y dicho de paso, toda persona, hasta no venir a Cristo, está bajo esa condición. Nos muestra acerca de Jesús. Hace mucho tiempo hablaba con un grupo y decía, la Biblia es la historia acerca de un rey y su único hijo. Eso es algo para mí muy evidente. Cristo es revelado en cada libro de la Biblia. Cristo es revelado, su carácter, su amor, su propósito. Toda la Biblia habla acerca de Jesús o apunta su mano hacia la venida de Él o apunta su mano a su venida que ya sucedió y también apunta ahora a su regreso. Toda la Biblia se trata de Jesús. Volviendo a este pensamiento fundamental, todo lo que fue creado por Él, para Él. Todo. Y aún la palabra de Dios nos revela a Jesucristo. Nos habla también acerca de la redención. No solamente caímos en el pecado, pero Dios formó un plan de redención para pagar un precio que usted y yo nunca pudiéramos haber pagado. Tomaba la sangre del único Hijo de Dios. Sangre perfecta, cuerpo perfecto. Es el precio de nuestro perdón. Nos habla también acerca de Satanás y las fuerzas de la oscuridad y el mundo espiritual
Por ejemplo, este domingo pasado comenzamos a ver Marcos 5 y vemos ese encuentro entre un hombre endemoniado, un demoníaco, y el trato de Jesús con este hombre. Nos muestra que hay algo más allá de lo que vemos y lo que escuchamos. Hay todo un mundo que no lo vemos, pero el efecto de lo que se hace en ese mundo se materializa aquí. No podemos negar que hay un enemigo que lo único que hace es matar, robar y destruir. Eso fue lo que Jesús nos enseñó acerca de eso. También Él nos tiene mensajes proféticos. En algunos casos era profético en ese tiempo para algún grupo de personas localmente y luego otras profecías son para la iglesia, aún desde ese tiempo. Algunas están por cumplirse todavía. Algunas ya se cumplieron. ¿Okay? Y luego también nos habla acerca de la humanidad, del hombre. Y las cosas que la Biblia dice acerca del hombre, por ejemplo, el libro de Salmos dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre que tú lo ames, que lo hayas formado, que tengas cuidado de nosotros? Al mismo tiempo habla del mismo hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. El mismo hombre dice, sobre todas las cosas adquiere sabiduría porque no la tenemos. Eso, el mismo hombre nos dice, sobre toda cosa guarda tu corazón. ¿Okay? Así que la Biblia tiene mucho que decir acerca de nosotros. Hablemos ahora acerca de diferentes tipos de escritura, o sea, tipos básicos de lo que es la escritura. Número 1, hay libros históricos. ¿Okay? Luego hay libros poéticos. Para anotarlo de esta manera. Hay libros proféticos y hay libros de instrucción. Ahora, toda la Biblia es para nuestra instrucción, pero hay libros que tienen un mensaje central de enseñanza. Entonces, la Biblia se concierne con que el hombre o la mujer conozca la verdad de Dios, que la entienda, que la aplique a su vida. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay libros, como el libro de Proverbios, que nos trae sabiduría. Esos no son dichos para dejarnos en, wow, qué increíble. Son pasos definitivos de obediencia, de aplicación. Hay libros, por ejemplo, de Romanos, los cuales nos enseña acerca de la ley y la justicia de Dios y cómo venimos ahora a ser justificados por la fe. El siguiente quiero mostrar simplemente, en las últimas semanas hablamos acerca de cómo estudiar la Biblia, hablamos de un estudio devocional. Y aquí quiero ir moviéndonos hacia cómo estudiar la Biblia en otra técnica, en otra manera, que yo creo que es de gran bendición para el que lo hace. Entonces, vamos a leer juntos Isaías 28. Y puse aquí de nuevo el 13, creo, pero es verdaderamente solamente el 13. Y dice, porque es necesario que haya mandamiento sobre mandamiento, precepto sobre precepto, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Aquí Dios habla acerca de su palabra y nos dice que debemos estudiar la Biblia y leerlo precepto por precepto. Apunte eso en primer lugar. Y un precepto es un hecho establecido por la Biblia. Por ejemplo, todos han pecado, nos dice el libro de Isaías. También se nos dice en el Nuevo Testamento, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esos son ya cosas establecidas que nos corresponde aprenderlo, estudiarlo, conocerlo, y es un fundamento para nuestro conocimiento bíblico. Entonces, la Biblia nos enseña una revelación acerca de Dios. Todo lo que usted y yo tenemos que y debamos saber acerca de Dios está en su palabra. Esa misma palabra nos apunta a considerar los hechos de sus manos, el universo que ha creado, las profundidades de las aguas. Pero no solamente eso, nos revela acerca de su amor, de su carácter, de sus deseos, de su voluntad y aún de su poder, tanto poder predictivo como poder sobrenatural.
Y entonces aquí en la palabra vamos conectando puntos de información para ir formando nuestro entendimiento acerca de la palabra. He dicho de paso que hasta que no tenemos una perspectiva acerca de todo lo que la Biblia enseña, no estamos necesariamente posicionados para balancear de mejor manera lo que estamos leyendo. Un método, el método más sano de interpretación de la Biblia es que la Biblia se interprete a ella sola. No se requiere que este otro libro, por ejemplo, los mormones tienen la perla de gran precio. Y se utiliza el libro del Mormón y esto como herramienta de interpretación, pero aún con todos los libros que pongan, no interpretan la Biblia correctamente. La Biblia se interpreta ella sola y no necesita de nadie más, ni nada más. Así que el creyente debe ir edificando su conocimiento acerca de la Biblia. Por eso estamos leyendo la Biblia, para ir refrescando nuestro conocimiento, en algunos casos de ir estableciendo nuestro conocimiento y luego al estudiarla utilizamos lo que ella enseña. Y luego, línea sobre línea. Apunte eso, por favor. La historia sistemática de las Escrituras, entonces, une los hechos establecidos de parte de Dios. Y podemos estudiar la Biblia y deseamos hacerlo versículo por versículo o línea por línea, para que podamos recibir todo el consejo de Dios. Por eso, la manera que hemos estado estudiando la Biblia, por ejemplo, el día domingo estamos versículo por versículo, viendo detalles en el libro de Marcos, vamos viendo detalles, escarbando, buscando tesoros, y esa es una gran manera de estudiar la Biblia, porque como hemos hablado, vamos viendo, formando una imagen de todo lo que vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo pasos elementales y luego verdades que se van extendiendo y luego verdades que se conectan, historias que se conectan, hay un contexto en lo que estamos leyendo. Por eso hemos estado enfatizando grandemente la necesidad de estudiar la Biblia en su contexto. No solo un versículo, pero por ejemplo, vamos en el capítulo 5. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta ahora? Vamos conectando conceptos, ideas, leyes, patrones. Y luego aquí mismo se nos dice, aquí un poco y allá un poco. O sea que uno va entendiéndola, va estudiándola poco a poco, va llenando su conocimiento. Entonces, cuando vamos estudiando estos hechos fundamentales de las Escrituras, entonces vamos formando nuestro entendimiento acerca de la palabra de Dios. Y por eso utilizamos la Biblia misma para entenderla. ¿Okay? Y aquí, no sé si lo puse en sus notas o no, pero aquí hay algo que quiero que lo vea de esa manera, es de que el Nuevo Testamento está contenido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento explica lo que será en el Nuevo Testamento. O sea que están relacionados. ¿Okay? Y hay muchos cristianos que dicen, no, pues eso ya no tiene nada que ver. Todo tiene que ver. Pero no todo tiene la misma aplicación necesariamente. Pero toda es la palabra de Dios. Vamos a ir ya casi cerrando. Pero antes de hacer eso, quiero hablarle acerca de lo que es la obra del Espíritu Santo en la comprensión de la Biblia o el entendimiento acerca de la Biblia. Quiero que me escuche aquí muy claramente. Lo que hace la diferencia en aquellas personas que leen la Biblia y la pueden entender, no es que tenga títulos de seminario, ni que sean universitarios, o que tengan gran trayectoria académica. No tiene que ver con eso, sino que es un asunto espiritual. Toda la Biblia, para entender su significado, requiere de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso hemos hablado en los domingos grandemente acerca de que tenga oídos para oír. Hemos hablado acerca de no solamente de la disposición para oír la palabra, pero la habilidad de escuchar. Y eso todo viene de parte del Espíritu Santo. Entonces, lo hemos analizado anteriormente y esta es la lección, que nuestra disposición hacia Dios y su palabra es lo que nos permite escuchar la verdad espiritual. Déjeme decirle algo. Hay gente que se memoriza la Biblia y la utiliza para argumentos.
Y aunque la Biblia misma dice que el creyente debe de tener una respuesta por el motivo de su fe, o sea que tenemos que conocer la Biblia y poder explicar por qué cree eso. Y hay gente que anteriormente decía, no, pues yo solamente lo siento y pues yo sé que es real. Pero cualquiera puede sentir otra cosa. Tal vez otra persona siente que no es real. ¿Y cuál es el árbitro de la verdad en ese punto? Entonces no puede ser basado en eso, pero tiene que ser basado en una dependencia de que Dios mismo dirija nuestro estudio y nuestra comprensión. Si tenemos el corazón abierto a la palabra de Dios, y escúcheme, y la disposición de obedecer la palabra de Dios, entonces Dios habla. Dios habla al corazón del hombre, al corazón de la mujer, por su palabra, por la palabra que ya ha sido estudiada y que está guardada en el corazón. Nos habla a veces a través de otras personas y ese mensaje viene y es algo en la palabra de Dios que viene a afirmar algo de nosotros y darnos dirección. Y todo esto es obra del Espíritu Santo. Es Él quien trae esa palabra y la hace vida dentro de nosotros. 1 Corintios 2, 11 y 12 dicen, ¿por qué quién entre los hombres conoce los pensamientos de una persona, sino el espíritu de la persona que está en ella? Y aquí la Biblia nos muestra pues un ejemplo, que verdaderamente en nuestro interior es lo quien somos y lo que creemos. Dice así también los pensamientos de Dios nadie los conoce, sino el Espíritu de Dios. Ahora bien, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Okay? La Biblia no es para avergonzar a nadie. Es que gran pecador eres, el peor. Mira lo que dice que la Biblia te vas directo al infierno. La Biblia, primeramente, tiene que trabajar en mi corazón y luego puedo utilizar la Biblia para enseñarle a otros la verdad de Dios. Pero no es para pelear, no es para jactarnos, sino que es para aprenderla y aplicarla. Entonces, el Espíritu Santo revela, instruye y capacita para poder conocer la palabra de Dios y aplicar las enseñanzas de ella a nuestra propia vida. Eso lo he dicho en las últimas semanas, lo quiero repetir. A veces escuchamos un mensaje predicado o leemos algo y decimos, eso le cae muy bien a mi señora, a mi hijo, a mi esposo, a mi suegra, a cualquier otra persona, al vecino. Pero sepa que Dios le está hablando primeramente a usted. Primeramente a nosotros. Y es un principio que vemos en toda la palabra. Él está tratando con nosotros. Aunque la palabra fuera para otra persona también es para mí. Entonces el Espíritu Santo nos está guiando y dirigiendo en ese aprendizaje. Entonces, según la enseñanza de Jesús, el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a ayudar a recordar la palabra de Dios. Por eso Jesús se refiere a Él como otro consolador. Leamos aquí Juan 14, 26 que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Y esa palabra acá es muy interesante, consolador, porque la palabra original en el griego es la palabra parakletos. Y a veces no sabemos eso, pero el paracleto, la idea es, por ejemplo, imagínense que estamos en un campo de deporte. Y lo hemos visto muchas veces que está un jugador de repente se cae, se rompe una pierna o algo y viene alguien que le da el hombro y le ayuda a salir del campo deportivo, ¿verdad? Esa persona, en el origen de lo que estamos leyendo, es el paracleto, es que viene a un lado y ayuda, levanta y ayuda, y la otra persona pone aquí su peso y la otra persona le ayuda a salir. Entonces, esta palabra paracleto es un ayudador que viene al lado nuestro, porque el ser humano en nuestra naturaleza no podemos entender las cosas de Dios, pero Él viene y nos levanta y nos da fuerza y nos da esa dirección en la vida. Entonces Él viene y a veces lo que Él habla a nuestro corazón es, estás mal. Por eso la Biblia dice que Él viene a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Él viene y dice, hey, estás bien mal. Estás lejos de Dios. Tu vida peligra. Ven. En el otro caso dice, hey, estás mal.
Le gritas a tu señora todo el tiempo, le gritas a tus hijos, estás mal. Oye, estás herido. Quiero sanarte. Déjame trabajar dentro de ti. Dios trabajando por su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la herramienta que Él usa es su palabra. ¿Sobrenaturalmente viene un milagro? Sí, pero ese milagro viene basado en la palabra. El otro día escuchaba a una mujer que es directora de alabanza, muy conocida, y tenía un punto de vista muy erróneo acerca de esto. Decía que hay milagros buenos y milagros malos. Dice, por ejemplo, dice que Dios haya partido el mar y pues ahí mató a los egipcios. Fue un milagro malo. Y decía ella, no, señora, en mi mente, señora, está equivocada, muy equivocada. Cuando Dios obra a favor nuestro es un milagro. Cuando Dios obra para castigarnos es juicio. No son lo mismo. El milagro siempre es a favor nuestro. Y el juicio es condenación y castigo. ¿Okay? Entonces el Espíritu Santo viene y dice, hey, tienes que cambiar. Cambia eso. Deja de hablar eso. Deja de leer esas cosas. Deja de odiar. Deja de expresarte así. Entonces Él está trabajando en la vida del creyente para hacernos más como Jesucristo. Y Él utiliza esta palabra bella para corregirnos e instruirnos. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ni puede conocerlos porque se disciernen espiritualmente. Qué increíble. El hombre natural, el hombre que todavía está en sus pecados, que no tiene Espíritu Santo en su vida, porque cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Eso es ley, así funciona eso. Él viene y nos sella, nos hace, viene a morar en nuestro corazón. Si el hombre o la mujer de Dios puede discernir las cosas de Dios, porque el Espíritu mismo le quita la venda de los ojos, le enseña por medio de la palabra de Dios lo que debe de saber. Entonces, me encanta cómo termina aquí. Pablo dice, porque para él son locura. O sea, la persona que no tiene el Espíritu Santo, para él estas cosas son locura. ¿A poco tú vas a creer que Dios hizo todas las cosas en 6 días? Y luego que se cansó y descansó al siguiente día. ¿Tú crees que Cristo verdaderamente va a volver? ¿Y tú crees que con una oración así, solo porque te arrepentiste, ya eres salvo? ¡Locura! El hombre natural no respeta eso, no tiene sentido. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios, que nos quite la venda, que nos deje saber que somos pecadores, que necesitamos perdón, que nos ofrece vida eterna. Y luego Él viene a morar dentro de nosotros. Entonces, el estudio bíblico no es solamente un hábito intelectual. Quiero aprender más de esto. Es un trabajo integrado de Dios. En primer lugar, como hemos visto anteriormente, debemos de orar. Vamos a leer. Muy bien, oremos. Señor, dirígenos, enséñanos, ¿verdad? Luego comenzamos a leer y luego ya tenemos dirección. Y a veces podemos sacar algo bien raro y luego el Señor mismo nos enseña, no es ahí. Y como vamos entendiendo la Biblia, vamos entendiendo más acerca de la palabra de Dios. Entonces, al cerrar en este día, tengo una tarea para ustedes. Obviamente, les voy a decir algo. Esto es totalmente voluntario. Tiene que serlo. Si usted desea hacerlo, usted podrá sacarle mucho provecho a eso. Si no, por X motivos no lo va a hacer, yo no me voy a enojar ni le voy a preguntar la semana que viene para avergonzarlo y qué pasó, lo hizo o no. Pero sí les quiero decir eso, que esto es una manera de estudiar la Biblia que puede ser de mucho provecho si acaso no lo ha hecho usted anteriormente. Entonces, esto se basa en el libro de Marcos, capítulo 4, del 35 al 41, o sea, lo que acabamos de terminar la semana, el domingo antepasado. Está fresquecito para aquellos que lo escucharon. Y la idea es que usted tome algo. Por ejemplo, usted ahora tiene un cuaderno que se le ha dado y eso fue regalo aquí en sus hermanos Candelario y Marta para todos nosotros. Lea la porción y luego conteste estas preguntas. ¿Quién? O sea, ¿quién habla? ¿Qué se dice de la persona? ¿Qué? ¿Qué está pasando en esta porción? ¿Dónde? ¿Dónde estaban? ¿Cuándo?
A veces nos dice literalmente en ese tiempo, por ejemplo en el libro de Marcos, al siguiente día o el mismo día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se está diciendo lo que se está diciendo. Y luego termina con una frase muy sencilla. ¿Y qué? ¿Qué significa? ¿Y qué hago con eso? Lo que significa literalmente es, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Eso es lo que significa. Si usted lee y se llena de información solamente, pues el provecho es limitado. Es bueno, pero es limitado. Pero si usted lee, estudia, ora y aplica lo que está leyendo, eso abre la puerta al cambio y la transformación. Muy bien, vamos a cerrar con oración. Comenzamos con oración, cerramos con oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Nos has dado no solamente un documento o solamente un libro. Son tus palabras, tus pensamientos, tus mandamientos, tus preceptos, tu ley, tu sabiduría, tu corrección, tu historia. Y todo esto es para nuestro beneficio, Señor. Te pido que nos ayudes a ser mejores estudiantes de tu palabra, a estudiarla, a confiar en ella, a vivirla. Pedimos por todos aquellos que comienzan este proceso de aprendizaje en este día con nosotros. Te pido que tú trabajes en sus corazones mientras ellos, Señor, viven su vida cotidiana. Que la palabra que estudiemos los motive, que los conmueva, que no los deje estar en paz. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.